Saludos. Voy a estarle hoy dando un, un trabajo para que puedan ir realizándolo por partes. Es relacionado con el rey que viene y está relacionado con la entrada de Jesús a Jerusalén, que los estaban allí, lo estaban recibiendo y lo recibían con mucho gozo y lo recibían con manto y con ramas de palmas o de algunas otras plantas. Entonces, en ese tiempo se hacían los mantos de, de pelo de cabra o se podían hacer de pelo de cordero. ¿Ok? Este lo voy a hacer como si fuera de cabra, lo voy a pintar como de un color marroncito. Lo vamos a ir pintando ahora, los vamos a ir realizando para que ustedes también los puedan ir logrando y los puedan realizar ustedes también. Vamos a irlo poco a poco como aplicando el color. Ustedes con sus reglas en sus casas pueden ir trazando, ¿verdad? Esta figura rectangular que es sencilla para lograr. Y la historia dice que los mantos eran considerados una pertenencia muy importante, porque los mantos era la área donde el que iba a dormir se arropaba con el manto, o sea, era una protección. Y cuando usted hacía que lo prestaba, ayudaba a alguien que tenía frío o algo, tenían que entregárselo ya a esa hora como de las 6 de la tarde para que usted no quedara entonces desprovisto de su protección durante la noche. Sin embargo, cuando había algún tipo de dolor por algún tipo de muerte en la familia, podían haber hecho algún tipo de símbolo rasgando el manto como simbolizando el dolor que tenían. Pero era considerado, ¿verdad? Solamente para esas ocasiones que eran ocasiones de mucho dolor. Por lo tanto, el manto era considerado como uno de los privilegios y beneficios que podían utilizar con más necesidad, ya que ellos en la noche en Israel suele ser fría. Así que aquí estamos pintando este manto que fue en ese tiempo que Jesús fue entrando, los fueron tirando las personas que querían honrarlo, porque eso era como un triunfo que tiraran el manto, ya que era una pieza tan necesaria en el momento de dormir y la costumbre en ese tiempo, ¿verdad? Era que estas piezas tenían que estar bajo el dueño para que no sufriera de escasez ni tuviera contratiempos con la salud. Pero ellos, los que tiraron estos mantos, lo hicieron como en honra a Jesús que estaba entrando a Jerusalén. Y dentro de esa historia, ¿verdad? Se puede encontrar la parte donde el tipo de suceso era de alegría. Había una serie de alabanzas. Ay, se rodó un poquito. En estos casos suele a veces pasar estas cosas, pero no hay por qué preocuparse, ya que con este tipo de cosas nosotros podemos lograr rápido, ¿verdad? Y luego al pintarse la parte del fondo, pues se puede corregir. Eso es lo bueno de las pinturas, ¿verdad? Que las pinturas no se afectan
cuando nosotros estamos logrando el trabajo, lo podemos ir mejorando. Entonces, esta celebración de esa llegada de él era realmente un suceso de gloria, de victoria, como cuando están celebrando a un rey, ¿no? Y esto era porque estos ciudadanos, ¿verdad?, de Jerusalén estaban en una necesidad también de consuelo, y Jesús dio mucho cuando estuvo con ellos porque ayudaba para sanarlos, y dentro de esa situación pues ellos estaban deseosos de estar con él, ¿verdad? Para ese tipo de ayuda, ¿verdad? Y ellos estaban pasando por unas pobrezas en esos momentos, una escasez de alimentos, había escasez de empleo, porque los romanos estaban allí en ese tiempo siendo custodios, ¿verdad?, de esta ciudad, ya que la ciudad de Jerusalén era la más importante, ¿verdad?, porque fue la ciudad de David, el rey de Israel, que más la palabra de Dios está, ¿verdad?, nombrando por sus salmos, por tantas cosas, ¿verdad?, que dentro de la historia de David pues se le reconoce. Así que en este momento estamos dándole unos toques, ¿verdad?, a este manto, que es un manto con unos toques de violeta, uno de los colores más difíciles de lograr también, por la situación de que lo tenían que buscar de áreas de algas y tipo de cosas así. Por lo tanto, este manto era considerado como un manto más elaborado por estos colores, ¿no? Los colores de arriba, que podían ser de cabra o de algún tipo de vegetal o plantas, pero los colores más violetas y azules eran más de algas y tenían que estar entonces entrando dentro de las profundidades del mar para poderlas lograr, ¿verdad? Pero que todo esto era unos procesos bastante elaborados y no eran tan fáciles para lograr. Así que el tener esta vestimenta y entregarla en ese momento, usted se imagina que a lo mejor a la hora de dormir, ¿verdad?, tuvieron que hacerle alguna limpieza, porque Jesús vino en un asno o burro, que son semejantes, ¿verdad?, ambos, y tienen que, para pasar por ahí, tenía que estar ya sus patas, ¿verdad?, ya habían sido usadas, estaban sucias, y esta honra que le estaban dando en ese momento, pues era símbolo de que esto que estaban haciendo con él, pues dentro de la costumbre era un símbolo, ¿verdad?, de que más valía lo que simbolizaba la persona, ¿verdad?, que el mismo manto que en ese momento estaban ellos tirando así, que podían hasta, ¿verdad?, perder alguna de sus áreas o sus esquinas, o quién sabe qué podía pasar, ¿verdad?, en ese proceso de tratar de que el animal y él pasaran por aquí, por esta área de encima, ¿no? Pero eso no era lo importante para ellos, porque ellos necesitaban tanto de Jesús, y ya Jesús había sido conocido en esta región por tantas veces que fue en ayuda del pueblo. Por eso el pueblo lo buscaba, y eso fue lo que los saduceos y los fariseos estaban temerosos, ¿verdad?, de que como Jesús le gustaban las cosas claras, espirituales, y era necesario que el templo donde él fue a visitar salieran estos mercaderes que estaban oprimiendo el pueblo, obligándolos a comprar hasta
cosas que no necesitaban. Muchas veces el sacrificio que llevaban para ofrecer, ellos insistían en que compraran uno que tenían ya ellos ahí a la venta, y a veces hasta le partían hasta las patitas en una paloma para que se vieran obligados a tener que comprar una. O sea, que había estos mercaderes, lo que provocó que Jesús en ese proceso estuviera también preocupado por el pueblo, pero el pueblo lo amaba, y ahí vemos en ese momento, ese proceso en que pusieron habían algunos mantos que tenían un hueco en la parte del medio. No todos los mantos eran de la misma forma. Había un manto que se llama el talí, que era el que se usaba para las personas que estaban orando, y este era un manto que era más fino para el momento de la oración. Vamos a dejarlo aquí en este proceso porque vamos ahora a hacer el próximo, que es las ramas, ¿ok?